Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de 5 equipos que tuvieron la posibilidad de enviar al descenso a su clásico rival. Vamos a ver duelos en los cuales un equipo se encontraba en una buena posición, en una posición en la cual no tenía problemas en cuanto a el descenso, que su clásico rival justamente se jugaba la permanencia en la división en la cual se encontraban, jugaron ese partido y tras ese partido el equipo que se encontraba en la mala posición a la hora de descender terminó perdiendo la categoría a manos de su clásico rival. Son casos puntuales que no son muchos en el mundo, pero me parece tan bueno repasar. Hay equipos muy conocidos que tuvieron la posibilidad de hacerlo, así que vamos a estar repasando a lo largo de toda la historia cuándo fueron que ocurrieron estos casos. Obviamente esto tiene mucho que ver con algo que pasó hace muy poquito tiempo en la Liga Española, que es uno de los casos que vamos a estar repasando, y creo que valía la pena hacerlo porque es una historia bastante particular. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren que haya más videos de este estilo, que lleguemos a 2500 me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal, y arrancamos con el video. Vamos a comenzar hablando acerca del primer caso. Como les comentaba antes, hace muy poquito en la Liga Española, una semana, dos, no sé cuándo exactamente voy a estar subiendo este video, el Barcelona se enfrentó con el Español, también de Barcelona, en un derbi en el cual realmente se podían encontrar dos realidades muy diferentes. Un equipo como el Barcelona, que si bien no está en su mejor momento, peleaba desde la parte de arriba, y un Español que se encontraba último en la tabla de posiciones. Uno muchas veces asocia al derbi del Barcelona con el Real Madrid, porque en la realidad el gran clásico de España y uno de los grandes clásicos del mundo es con el Real Madrid, pero si vamos a una cuestión geográfica, como todos sabemos el Barcelona es de Cataluña, el equipo con el cual ha sido clásico durante más de 100 años es con el Español, también de la misma ciudad. Se lo conoce como el derbi catalán. Barcelona fundado en el año 1899, Español en el año 1900, solamente un año de diferencia. La primera vez que se jugó este derbi fue en el año 1906 y que tiene como historial 124 victorias a favor del Barcelona, 44 empates y solamente 44 victorias en favor del Español. Tenía también pensado en algún momento hacer un video de los clásicos más desparejos del mundo, creo que este tranquilamente podría ingresar, ya que vamos a encontrar que hay una diferencia de 80 partidos victorias en favor del Barcelona con referencia a lo que hizo el Español. Más allá de esto, como les comentaba antes, Barcelona hoy en día pelea la Liga, no lo empezó de la mejor manera desde que volvió el fútbol tras la cuarentena, no ha sido lo mejor, se encuentra a 4 puntos del Real Madrid, por lo cual se le ha complicado bastante teniendo en cuenta que solamente quedan 3 fechas por jugar. Hoy en día quizás ya queden menos todavía de cuando se termine jugando el video. En la fecha 35 se enfrentó al Español, que se encontraba último con 24 puntos, tras solamente ganar 5 partidos en la Liga, empatar 9 y perder 21, por lo cual el Español se jugaba en el Camp Nou la chance realmente de poder descender. Lamentablemente no jugó un mal partido, Barcelona tampoco lo hizo de gran manera, tuvo buenas actuaciones Ter Stegen como lo hace normalmente en el Barcelona, y en el minuto 56 encontró un gol de la mano de Luis Suárez tras un rebote en una jugada que le pega a Messi, y con ese fue el resultado final para que el Barcelona gane 1-0. De esta manera, teniendo en cuenta que el Alavés tiene 35 puntos, que el Español tiene 24 y que solamente quedan 9 en juego, obviamente por una cuestión matemática, el Español ya directamente se fue a jugar a la segunda división española. Algo que no ocurría desde hace más de 20 años, ya que hace ese tiempo que el Español se encontraba jugando dinero ininterrumpidamente en la Liga de la Primera División. Viniendo al fútbol argentino, sin ningún tipo de duda, el caso más recordado es lo que ocurrió entre Racing e Independiente en el año 1983. Si bien puntualmente Independiente, si vamos a la parte técnica, no envió a Racing al descenso porque una fecha anterior Racing ya había perdido la categoría, teniendo en cuenta el plus de que Independiente jugó la última fecha con Racing, que fue el último partido de la academia en primera división, y que encima Independiente, para colmo, se consagraría campeón con ese triunfo, realmente creo que no había chance de que falte este clásico. Clásico de Avellaneda, Independiente fundado en el año 1905, Racing en el año 1903. Se jugó por primera vez en el año 1907. En total han jugado oficialmente 226 encuentros, 86 en favor de Independiente, 74 empates y 66 a favor de Racing. Números más, números menos. Hay una diferencia de más de 20 partidos en favor de Independiente, otro clásico bastante desparejo. El 18 de diciembre del año 1983, por el Metropolitano de ese año, Racing caía en el cilindro de Avellaneda, el equipo en ese momento dirigido por Juan José Pizzuti, 4-3 frente a su homónimo de Córdoba, Racing de Córdoba, y de esta manera esa fecha se decretaba como el primer descenso en la historia de la academia. Teniendo en cuenta que faltaba una fecha y que justamente esa fecha era frente a Independiente 4 días después de consumado el descenso, muchos de los futbolistas de Racing finalizaron su vínculo y no quisieron pasar por tal humillación, teniendo en cuenta un Independiente que peleaba el campeonato y que era uno de los mejores Independientes de la historia.
Jugaron esa última fecha, 22 de diciembre, en el estadio Doble Visera, el viejo estadio Independiente, colmado con más de 50.000 hinchas, en el cual con goles de Justo y Trocero, Independiente ganaría y de esta manera se consagraría campeón, y Racing jugaría su último partido en Primera División, yéndose a la B Nacional. Para colmo, al año siguiente, para que se hagan una idea de la potencialidad que tenía ese Independiente, el equipo de Pastoriza saldría campeón de la Libertadores y campeón del mundo ganando la Liverpool en el año 1984, mientras que Racing, para colmo, no solamente tuvo que permanecer en Segunda División la temporada que descendió, sino que le costó 2 temporadas volver hasta que lo hizo en el año 1985 de la mano del Coco Basile. Otro caso bastante particular, si nos vamos ya al fútbol europeo, si hablamos de grandes equipos históricos, en este caso de la Premier League, es lo ocurrido entre Manchester United y Manchester City en la temporada 73-74. El derbi de Manchester, uno de los más antiguos que podemos encontrar en el mundo, que comenzó cuando estos equipos se fundaron bajo otros nombres, ni siquiera en ese momento se llamaban Manchester City y Manchester United. El City se llamaba West Gordon y se formó en el año 1880, mientras que Newton Heath era la denominación del Manchester United cuando se fundó en el año 1878. En el año 1891 jugaron su primer clásico, luego cambiarían sus nombres a partir del año 1900. En cuanto a partidos oficiales, 76 victorias fueron para el Manchester United, 72 fueron empates y 54 fueron solamente victorias para el City. Un clásico que históricamente ha sido muy desparejo y que uno no lo ve hoy en día de esa manera, debido a que el Manchester City en los últimos años, con la gran cantidad de dinero que han invertido, ha emparejado y ha tenido un muy buen equipo, pero históricamente siempre el Manchester United ha sido 100 veces mejor que el Manchester City. Ahora, en cuanto a lo que nos vamos a hablar de este clásico en particular, en la temporada 73-74, en la penúltima fecha se enfrentaban en Old Trafford y el Manchester United estaba obligado a ganarle sí o sí al Manchester City si quería tener alguna posibilidad de poder mantenerse en la primera división de Inglaterra. Un partido en el cual no solamente dependía del Manchester United, porque también había otros encuentros en los cuales necesitaba que se den resultados para poder mantenerse. Hasta el minuto 80 no hubo demasiada actividad, la verdad que el partido fue bastante aburrido, iban 0-0, pero justamente en ese minuto, a 10 del final, Dennis Law, un exjugador del Manchester United e ídolo del club, jugando para el Manchester City en este caso, marcaría el único tanto del partido y de esta manera decretaría el descenso del Manchester United. Una vez que marcó el gol, Law pidió el cambio y automáticamente después del partido declaró que se retiraba del fútbol y nunca más volvió a jugar de forma profesional. Los hinchas del Manchester United, viendo que se consumaba el descenso, decidieron invadir el campo y forzar al abandono del equipo a que se suspenda, pero obviamente después el resultado se mantuvo y el Manchester United terminaría descendiendo, cosa que igualmente hubiese ocurrido más allá de que gane, porque los resultados que necesitaban no se terminaron dando. De esta manera un equipo gigante de Europa descendía, aunque al año siguiente ganaría en la segunda división de Inglaterra y volvería a donde pertenece, que es la primera división. Otra historia bastante particular que tiene que ver con equipos clásicos rivales que vienen en la misma sintonía de lo que venimos hablando es lo ocurrido en la Liga Mexicana, en la temporada 95-96 entre Tigres y Monterrey. Tigres y Monterrey, conocido como el Clásico Regio, Monterrey fundado en el año 1945, Tigres en el año 1960. El primer clásico se jugó en segunda división en la temporada 1960. En cuanto al historial, 43 victorias en favor de Tigres, 38 empates y 41 victorias en favor de Monterrey. El 24 de marzo del año 1996, en lo que era la antepenúltima fecha de ese campeonato, fecha número 32, se enfrentaban Tigres de local frente a Monterrey. Un Tigres que venía muy golpeado, que había comenzado la temporada de mala manera, que se había encontrado a más de 13 puntos de lo que era la salvación, había logrado tener un buen campeonato, inclusive estar en puestos de liguilla, pero llegaba a las últimas 3 fechas sabiendo que necesitaba casi un milagro. Necesitaba que Morelia, que era el equipo que tenía más cerca, terminara a lo sumo sacando un punto y ganar todos los partidos que le quedaban. En este contexto justamente tenía el clásico en casa frente a Monterrey, el cual arrancaría de buena manera, ya que Tigres arrancaría ganando el partido 1-0 con un gol de Omar Arellano en el minuto 18, pero realmente la alegría le duraría poco a Tigre, ya que en el minuto 23 una gran volea de Sergio Verdiplame y después 2 minutos más tarde Luis Miguel El Salvador terminarían decretando el resultado final, que sería un 2-1 en favor de Monterrey. De esta manera, con la victoria consumada y obviamente con la necesidad imperiosa que tenía Tigre de sacar puntos, se concretaría el descenso en su casa, en lo que se conoce hoy en día como el famoso Clásico 51. Sin embargo, Tigres intentó, mediante vacíos legales, permanecer en primera división. Le dieron la posibilidad de que si ganaba la liguilla, la cual había clasificado, se quedaba en primera, pero perdería con el campeón defensor, que era Necaxa, en esa temporada, en cuartos de final, decretando ahí sí finalmente lo que fue su descenso. Volvería la temporada siguiente ya con capitales privados, casi refundándose, y hoy en día es uno de los equipos que tiene un buen plantel en México. Y por último, para cerrar, algo que no podía faltar es lo que algunos consideran como la mejor definición de la historia de los descensos del fútbol argentino. No fue entre equipos de primera, sino entre uno de la segunda y la tercera división. Ocurrió en el año 2012 entre Nueva Chicago y Chacarita. Si bien hay miles de clásicos de Nueva Chicago y Chacarita, el clásico rival
típico de Chacarita Atlanta y el de Nueva Chicago All Boys. Es una rivalidad que tiene muchísimos años y es muy reconocida. Chicago terminaba en la cuarta colocación, por lo cual se ganaba el derecho de jugar al reducido y lo ganaba, por lo cual tenía la posibilidad de jugar la promoción con un equipo de la B Nacional. Y Chacarita, que había terminado último en la B Nacional, pero 17 en la tabla de promedios, le tocaba por una cuestión de azar determinar su permanencia en la promoción frente a Nueva Chicago. En el primer partido en Mataderos ganaría Chicago de buena manera 1-0, pero teniendo en cuenta que Chacarita tenía la ventaja deportiva ante igualdad de condiciones de quedarse en primera, por lo cual la serie estaba más que abierta. El 30 de junio del año 2012 en Villa Maipú se enfrentaban, hasta los 39 del segundo tiempo no había ocurrido absolutamente nada, y en ese minuto Carboni, en los últimos minutos del partido, para Chicago marcaba un gol, lo cual ponía la serie 2-0 a favor de Chicago y prácticamente decretaba el descenso de Chacarita. Sin embargo, a 2 minutos del final, Tellos marcaba un gol para Chacarita, lo cual decía que en los últimos minutos iba a jugar con todo, porque si Chacarita marcaba un gol, se quedaba en la segunda división del fútbol argentino. Y el milagro casi llega. En la última jugada, el minuto 48, un remate de un futbolista de Chacarita pegaba en la mano a un defensor de Chicago, se cobraba penal y era la última jugada del partido. Si entraba, Chacarita se quedaba en primera, si no, descendía. Cielo o infierno como se lo conoce, de la mano de Chacarita iba Damián Toledo, en el arco de Chicago estaba Daniel Monchor. El técnico en ese momento, el Tano Pacini, no quiso ni siquiera mirar el penal, pateó al futbolista de Chacarita, atajó a Daniel Monchor y de esta manera Chacarita se iba a la B Metropolitana después de 18 años y Chicago volvía a la B Nacional tras 4 años en esa categoría. Todos quedan en el recuerdo de Pacini, el técnico de Chacarita, que festejaba como si la pelota hubiese entrado porque no había mirado el penal, pero finalmente Chacarita terminaría descendiendo. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Como les decía antes, me parece una idea muy interesante que tiene que ver obviamente con lo que ocurrió entre Barcelona y Español hace unos días, pero que pude encontrar un par de casos para hacer un video y repasar historias que son únicas, porque realmente tener la posibilidad de llegar a descender a tu clásico rival es algo que no se da todos los días y como habrán visto ahí son contados los casos a lo largo del mundo. Así que espero que les haya gustado mucho. Si quieren que hagamos más videos de este estilo, llegamos a 2500 me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita, me sigan en todas las redes sociales. Y yo por hoy me despido y los estoy viendo mañana en otro video.